Bueno, son las 1, o sea que para empezar a tiempo, empecemos entonces, como debe ser. Bueno, muchas gracias a todos, no sé a los que ve aquí esta mañana, pero un placer estar aquí de vuelta, otra vez como moderador de este panel sobre casos difíciles en Rinologia. La idea de esta sesión es hacerla interactivo, no nada más con mis panelistas, pero también gente nos dice si quieren hacer comentarios y eso, por favor, sin penas, si tienen una opinión, pregunta durante el caso que estamos presentando, los casos, o tienen una opinión contraria a lo que estamos hablando, por favor, hablen, que esta es la idea de todo esto. Para los que no me conocen, mi nombre es el Dr. Oswaldo Henriquez, yo soy originalmente de Venezuela, pero practico aquí en Estados Unidos ya hace casi 2 décadas, y para mí es un gran placer moderar este panel con 3 cirujanas excelentes de diferentes partes de nuestro continente. La doctora Marianella Paz-Lansberg, que viene de Venezuela también, pero trabaja en la Universidad en Boston University como rinóloga. De Bolivia tenemos a la señora Patricia Arteaga. La doctora viene como cirujano endoscopista de base de cráneo, que nos conocimos, creo que fue en Orlando, y unos casos impresionantes, y dije que no, tenemos que ponerla aquí a hacer esto. Y tenemos la doctora, por supuesto, Jolie Crespo, que también hemos hecho varios paneles en el pasado, y que viene de Panamá, fue fellow doctor Casiano, y también hace rinología de base de cráneo. No tenemos ningún tipo, creo que ninguna de mis panelistas tenía ningún problema en cuanto a conflictos financieros para esto. Y esto va a ser como decir, no sé si la clínica del desastre o la clínica más interesante que puede tener uno como rinólogo con casos interesantes. Y vamos a empezar con casos relativamente sencillos y después poco a poco vamos a aumentar la complejidad. Entonces, el primer caso que les voy a mostrar, un paciente bastante típico en cualquier clínica otorrino, paciente femenina, 41 años, que tiene una historia de congestión nasal, bilateral de hace 2 años, pérdida del olfato, dolor facial, presión. Sí, tiene una historia pasada de asma y rinitis alérgica y ha utilizado todos los típicos cosas que usan nuestros pacientes, antihistamínicos, corticosteroides intranasales, antibióticos múltiples veces sin ningún tipo de beneficio importante. Esta es la parte básica, el examen físico nasal básico, y en tu primera endoscopia, tu primera visita, tiene un edema leve de meato superior y esta paciente y pureza sin pólipos. Y esta es la tomografía primaria, es decir, la que viene en tu primer caso. Entonces, vemos por aquí un poquitico de tal vez líquido en los senos maxilares, en el efenoides. Hasta ahora un panorama bastante típico, un paciente con sinusitis crónica sin pólipos. Entonces, este paciente lo llevé a quirófano para una cirugía endoscópica de senos nasales bastante rutinaria. Intraoperativamente había purulencia en el seno maxilar y normalmente yo a estos pacientes los pongo, si tienen purulencia, los pongo en antibióticos postoperatorios por 7 a 14 días y los comienzo en rinses de solución salina. Sin embargo, aquí es donde empieza el caso difícil. Este paciente llega a mi práctica después de casi 9 meses, no tuvo seguimiento conmigo, lamentablemente, entonces no tuvo un seguimiento como tal, y viene con recurrencia de goteo postnasal, drenaje, y viene con la tomografía repetida. Bueno, primero vamos a verla, y con esta endoscopia. Aquí vemos sinequias, con crusting, este es el lado izquierdo, por supuesto, crusting de una cavidad moidal abierta, postoperatoria, como vemos el efenoide, y vemos un maxilar que está patente, pero con purulencia como tal. Entonces, y la tomografía, vamos a ver si está, aquí está la tomografía. Entonces, empecemos con Patricia. ¿Qué ve, cuando es un paciente como tal, postoperatorio, 9 meses, y ves ese examen, qué tiene en la mente en cuanto a lo que quisieras hacer con este paciente? Por la tomografía un poquito para atrás. Déjame ver si puedo correrla de nuevo. Te la paro ahí para que... Del lado izquierdo, la endoscopia, más bien estaba bastante normal la endoscopia, no había purulencia. Este único hallazgo positivo es lo que te estoy mostrando del lado izquierdo como tal. Entonces, te pongo una pregunta. Este es un paciente, en la práctica tuya, ¿pensé que harías cultivos en la clínica, si es posible? ¿O eso es una opción en tu tipo de práctica como tal? Parte de esto también es como hablar de las realidades de cada uno de nuestros países, de cómo hacemos esto. ¿Esto funciona aquí? Está aprendiendo, sí. Está aprendiendo.
La verdad que, bueno, primero yo le haría un tratamiento médico, idealmente con un cultivo, que la verdad que en nuestra consulta no se puede hacer, así que le haría basado solamente en la bibliografía, un tratamiento largo, por lo menos de 14 a 21 días, y lo volvería a ver, eso es lo que yo haría primero. Ok. ¿No? ¿Algo diferente? No, realmente por mi parte sí lo haría basado en el cultivo, no lo haría. Ya me imagino que en el tiempo ella tenía historia de haber tomado antibióticos. Digamos que desde esta cirugía vio su médico primero un par de veces, le dieron antibióticos. Sí, no le mandaría de antibióticos hasta que tuviera un cultivo. Entonces, para dejar resultados. Y sería con un tratamiento tópico. Mientras puedo hacer algo de lavados con algo de corticoides para ver si mejoran. No sé si la patología la mostraste de que había salido, si era algo eosinofílico. No, era nada especial. Nada salió en la patología. Sí, por ahora lavados hasta que tenga un cultivo, y la haría no solamente vía oral, sino que también lavados con antibióticos. Y lo que a mí para considerar, dependiendo de cómo evoluciona operatoriamente los regímenes de lavado, de hacer algo de revisión. El cornete medio a veces para los lavados está un poquito grande. Yo soy de las partidas de que el cornete medio me gusta un poquito más chiquito, para poder llegar a los lavados bien hacia el maxilar. Así que maybe considerar eso si no mejorara. Ok. En cuanto a antibióticos, estamos hablando de hacer irrigaciones con antibióticos en las irrigaciones. ¿Es algo que tú usas en tu práctica? ¿Lo usas basado en cultivos? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? Bueno, lo uso... Cuando tomo la decisión de usarlo, lo uso basado en cultivos y lo hago generalmente para sinusitis recalcitrantes. Como dijo la doctora Crespo, digamos, probablemente esta paciente estuvo ya tomando antibióticos. Si es una paciente que viene con, digamos, sin haber tomado antibióticos recientemente, creo que es un poco diferente, como dijo Patricia. Pero sí, si tomo la decisión de poner a pacientes en irrigaciones con antibióticos, lo hago basado en cultivo. Entonces, este fue el cultivo de la paciente. Viene con estafilococo resistente a meticilina. Entonces, en estos casos, Jolie, tú que estás utilizando antibióticos tópicos, ¿estás utilizando con vancomicina, gentamicina? ¿Qué pones tú normalmente en los antibióticos en tus reacciones tópicas? Honestamente, lo que me pueda dar farmacia, que me lo pueda hacer en polvo, lo que haya disponible para que siquiera el farmacéutico hacérmelo en polvo, porque ese es el problema con que yo lucho, que me lo hagan dependiendo del esquema del antibiótico que tenga, si me lo pueden hacer en polvo o no, para hacer en los lavados. ¿En Bolivia tienen la opción antibióticos tópicos en las irrigaciones? Lo único que tenemos allá es la mopirocina, anda muy bien. Y la verdad que uso bastante descongestionantes, corticoides nasales, usaría por lo del cornete para los lavados. Y la verdad que las irrigaciones allá, hacerlas con suero fisiológico, en forma, la verdad que bien de casa solamente, entonces prefiero usar, por ejemplo, solamente sprays nasales, porque me parece más fácil de manejar, y yo la verdad que he tenido buena experiencia con eso en estos pacientes. Entonces, digamos que este paciente lo pusimos en, 3 semanas, creo que fue lo que pusimos, inclusive de Bactrim, que es trimetoxin sulfa, le pusimos, le pusimos mupirocin en las irrigaciones, y te da consulta y más o menos dice, doctor, me sentí un poquitico bien, pero sigo igual, y digamos que la endoscopia es más o menos idéntica. Entonces, a este punto, ¿cuáles son las opciones aquí? Cirugía. Quirófano, Sí. ¿Alguien en el grupo, alguien no haría cirugía a estos pacientes a este punto? Cortar un poquito más ese cornete. ¿Tú quieres cornete medio? Nada más la cabecita para que entre mejor al maxilar. Porque si yo estoy luchando un poquito en la endoscopia para entrar, también está luchando el sinus para llegar. Entonces, yo sí encuentro los pacientes que yo les salvo el cornete y después en el es recalcitrante. Si tengo recurrencia y no me está siguiendo los antibióticos, ya la segunda cirugía cortamos un poquito de ese cornetito. ¿Alguna otra opción quirúrgica harías tú? Y también otra cosa que a veces se ven estos pacientes, sobre todo aquellos que no siguieron mucho el postoperatorio y de repente la calidad de los debrillamientos que se pudo hacer no fue la adecuada, lo podemos ver, ella tuvo una siniquia. Siempre preocupa que realmente la hostia no se haya abierto o haya mucha inflamación en esa área, que a veces hay que
reabrirla y asegurarse que el osteo natural del maxillary sinus esté abierto. Que ella esté teniendo recirculación, básicamente. Y en este caso yo creo que sea relativamente abierto. Entonces la pregunta es, ¿hay un rol para tal vez abordajes un poco más avanzados al maxilar? ¿O simplemente harías una antrostomía maxilar, Patricia, más grande? ¿O tal vez harías algo más típico como una maxilar medial modificada o algo así? Yo la verdad que, viendo la bibliografía, el movimiento ciliar, al resecar demasiado el meato puedes tener problemas con el movimiento ciliar 1, el lagrimal también a veces cuando te vas muy adelante, así que yo no hablaría mucho más el maxilar, sí haría lo del cornete, las cinequias y sí también mejoraría un poco el etmoides, que también se ven unas bridas ahí atrás, porque ahí el movimiento de los lavados ayuda bastante. Y lo otro que es muy importante para mí es el control postoperatorio del paciente, lo haría mucho más seguido, yo misma le haría la resecación de las costras, etcétera. O sea, la verdad que eso me ha resultado muy bien en las complicaciones. Yo creo que es un punto importante en estos pacientes que fallan, tratamiento quirúrgico principal, entonces hacer un análisis personal, ¿qué fallo aquí? ¿Es un problema de falla bactérica quirúrgica, que tuvo que hacer algo más avanzado? ¿Es un problema de falla de tratamiento postoperatorio médico? ¿O es ambos? ¿O si es, por ejemplo, factores del paciente como tal? Yo personalmente estos pacientes, si es mi misma revisión, sabiendo tal vez en mi ego de que, bueno, yo sé que la primera vez hice una antrostomía decente y la estoy viendo, pero ahí es donde yo entonces sí tal vez hago cosas como una maxila medial modificada. Y la idea es, con el temor de que es un problema tal vez de transporte ciliar, lo que quiero hacer esa antrostomía dependiente de gravedad, número 1. ¿Alguna experiencia con esta técnica en estos casos como tal? ¿Algo que lo hacen, alguno de ustedes lo ha hecho de forma rutinaria? Yo tengo alguna poca experiencia con la modificada, pero manteniendo el prelacrimal, ¿es cierto? Pero por otro tipo de patologías, no tanto cirugías crónicas, y andan bastante bien. Curioso, que no tiene que ver con lo que dice la bibliografía del movimiento ciliar, pero como generalmente lo he hecho por patologías tumorales, lo he hecho, digamos, con menos miedo. Y me ha ido bien. Sí. Yo lo he hecho por un par, yo diría, no es lo que uso lo más frecuentemente, pero definitivamente un par de pacientes con sinusitis recalcitrante de esa manera. Sí, los pacientes le va bien. Sí, y mira, y lo que estamos hablando aquí es lo que llamamos, que es la gente le llama la megantrostomía, la megactomía medial modificada, y simplemente es que esta es una visión cadavérica, es una antrostomía alargada, además de la normal, es remover los 2/3 posteriores del cornete, llevar eso hacia el piso y preservando la cabeza corneta inferior para evitar problemas de síndrome de nariz vacía, cosas así, pues también evitar lesiones al aparato lacrimal. Hacemos una ventanita normalmente por debajo. Y la idea de esto, para esto no nada más que hace el seno dependiente de gravedad, pero también en la oficina hace los irrigamientos mucho más fácil. O sea, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística también es una cosa que utilizo mucho estos pacientes porque es mucho más fácil hacer los irrigamientos a un paciente de 14, 12 años que hacerlo por una antrostomía como tal. Entonces, este paciente lo llevamos al quirófano, hicimos esto y técnicamente es muy fácil. Este paciente simplemente debe utilizar una pincita curva y demarcar ese tercio anterior con los 2/3 posteriores y utilizo esa como mi forma de cortar el cornete, la parte posterior. Siempre es importante tener el cauterio listo porque siempre vas a tener sangrado esa parte, por supuesto. Entonces siempre tenerlo listo porque si lo pides entonces te va a sangrar como por 10 minutos. Esto es una opción, aquí entonces no siempre lo hago, porque uno puede levantar un flap mucoso del piso para mejorar con el ¿cómo se llama? El postoperatorio, pero muchas veces no lo hago y simplemente levantar el piso basado lateralmente y aquí levantamos ese flap y esa parte de la pared lateral es la que vamos a remover hacia abajo, la puedes remover con through cut, con Carrisons, con fresas y todo como tal. Aquí estamos haciendo y llevando todo eso lo más posible hacia abajo. Y aquí con un backbiter estamos por debajo de la cabeza del cornete y haces esa aperturita anterior, pero arriba de eso está el aparato lacrimal totalmente protegido. Y te da una ventana extra que definitivamente para tumores, pero para este caso más que todo para hacer esto algo bastante más fácil de hacer ligamentos y también más fácil para irrigaciones y también para la gravedad. Y este es un paciente que hicimos también cultivos intraoperatorios, más o menos igual, el mismo cultivo. Entonces, pregunta para el panel, ya este paciente quirófano, para hacer esto o la antrostomía, ¿haces algo diferente en el postoperatorio que lo que harías comúnmente si fuese tu primera vez con este paciente?
los comienzas otra vez Jolie, ¿pondrías a este paciente en irrigaciones con antibióticos de una? Sí. Okay. Si tuvo un cultivo positivo, sí. Ok. Sí. Algo diferente que digan. Alguien utiliza mupiricina directa en gel, que la ponen en la antrostomía. Yo he visto eso, que mucha gente pone inclusive Bactroban y eso directamente en el seno paranasal. ¿Alguna experiencia con eso? No, de ponerlo a hacer. Okay. ¿Algún miedo de poner algún packing en estos pacientes que tienen con infecciones crónicas? ¿Algún packing absorbible y eso? Bueno, por lo menos yo no uso empacamientos, ningún tipo de taponamiento en pacientes, en este tipo de pacientes, y menos maxilar por riesgo de sangrado. Creo que los síntomas son peores postoperatorios, y más si hay una infección. Un tapón me va a ser más propenso a que tenga más infección postoperatoria y más síntomas, así que no es algo que haría. Y no me preocupa no ponerlo. Y este es el paciente 4 meses más tarde. Este es el lado izquierdo, ya está bastante bien. Lamentablemente en esta computadora no podemos hacer el advance. Y este es el lado de la antrostomía, se ve bastante mejor. Entonces, ¿feliz con este resultado? Sí. Ok. Sí, súper bien. Y nada más para el paseo bien, pero definitivamente 9 meses de nuevo, otra vez tiene. Entonces, otro cultivo en la oficina, ahora tiene pseudomonas, tiene estafilococos aureus. Entonces, esto paciente con pseudomonas crónicas, ¿algo que harías diferente en este punto? Definitivamente ciprofloxacina, y lavado con ciprofloxacina, que le da muy bien con los drops de ojo. Entonces, drop directamente es ciprofloxacina como... Sí, cuando es pseudomona, los drops de ojo de ciprofloxacina los he hecho, porque también es como difícil que me los haga la farmacia, así que las gotitas de ciprofloxacina. Entonces, bueno, este es un caso, se lo dejo aquí ya porque este paciente todavía... Mira, a mí me viene cada 3 meses, hacemos un lavado en la oficina, irrigamiento, tiene un seno totalmente disfuncional, y hemos intentado ciprofloxacina, se mejora por unos meses, huele para acá. Como rinólogos siempre tenemos esos pacientes que son, o sea, muchos van con las expectativas a la hora que los operamos, dicen que bueno, te vas a operar y ya más nunca, no. Todos los pacientes que vamos a operar, por eso es muchas veces la expectación, no son todos los pacientes, pero es un porcentaje muy pequeño que va a volver y lo vas a tener que operar. Entonces, a todos los pacientes que operemos endoscópicas, siempre hablarles esa posibilidad, porque muchos se llevan una decepción de que, no, pero es que yo pensé en la primera cirugía que me ibas a curar, pero esto es chronic, rinosinusitis crónica, no se cura con una cirugía, hay que darle el seguimiento postoperatorio, y eso es lo que estamos mejorando. Sí. Y este es el paciente que cuando veo su nombre en mi lista del día, digo, vamos a ver cómo se ve esto hoy. Y todos tenemos esos pacientes en nuestra clínica, ¿no? Que lo sabemos el nombre y apellido, y sabes que viene, y sabes que va a ser un buen día, un día malo. Es un matrimonio largo. Exactamente, es un matrimonio largo. Entonces, mira, un segundo casito para seguir con el tiempo acá, gracias por una buena discusión. Este es un caso que no es tanto que es difícil, pero es una presentación un poco más diferente de algo. Entonces, tenemos un paciente típico, femenino, anosmia, congestión nasal, nunca he visto un alergólogo, pero ha intentado de todo, corticosteroides orales, intranasales, antihistamínicos, múltiples antibióticos, y esta está la endoscopía aquí, vemos unos pólipos totalmente, al parecer no veo el cornete medio, parece que esto está viniendo del cornete medio como tal, y esta es la tomografía. Entonces, déjame ver ¿qué opinan ustedes de esta tomografía? ¿Ve algún patrón un poco distinto? La antrostomía, los maxilares relativamente claros, un poquitico fluido ahí, el finoide claro, el paciente no tiene frontales. Parece viene más que todo de... También el tabique. Tal vez el tabique es difícil. Sí, podría ser el síndrome comportamental. Ok, sí. Ok, entonces estamos hablando tal vez de un paciente que tiene lo que llamamos el síndrome, creo que en español le decimos el síndrome atópico de comportamiento central, que son estos pacientes que vienen con pólipos relativamente nada más del canal medio, del cornete medio superior, medio lateralmente. Cuando ves un paciente así, y hay un tratamiento previo, algo que piensas diferente en el manejo de este paciente, que usted puede pensar de que... Sí, bueno, en mi práctica yo tengo la fortuna de que nosotros también hacemos alergia, entonces pues simplemente mandaría a hacer una prueba de alergia al mismo tiempo que probablemente empiece el paciente en irrigaciones con esteroides nasales. Okay.
mientras espero los resultados de alergia. Y dependiendo de lo que eso muestre, pues tomando en cuenta o presumiendo que el examen, la prueba de alergias va a salir positiva, pues puedes hablar por diferentes opciones para tratar las alergias, bien sea inmunoterapia, que probablemente te ayude un poco. Y en cuanto a qué hacer con los pólipos y el problema obstructivo, pues eso depende de dos cosas. Primero, cómo respondan los esteroides, irrigaciones de esteroides nasales que le voy a poner. Y a partir de ahí, pues se hablarían de las opciones de cirugía versus biológicos o otras opciones más. Entonces dice que inclusive antes de tal vez este paciente ofrecerle cirugía, tú entrarías con irrigaciones con esteroides para ver si responde bien de antemano. Con esa presentación sí lo haría. Obviamente yo sí discuto esas cosas como que de antemano con los pacientes. Igualmente diciéndole podría ser una opción hacer cirugía con posteriores irrigaciones, pero sí le daría la opción de hacer irrigaciones con esteroides nasales. En Bolivia, ¿usted tiene la opción de pruebas alérgicas? O las pruebas alérgicas, bueno, en muchos países de Sudamérica no son típicas como aquí. Por ejemplo, tenemos solamente lugares grandes, entonces las pruebas de alergia ya son muy inespecíficas. La verdad que hay una escuela, la escuela europea, en muchas revisiones, la rinitis crónica la tratan mucho más tiempo con corticoide y antibiótico en el esquema de oral, bajando con antibiótico. Y la verdad que pacientes que tengo así y les doy corticoide por 21 días más los antibióticos por 21 días, los controlo y andan muchísimo mejor. Les explico que es crónico, que generalmente esto puede que no termine en una cirugía, pero sí en un tratamiento crónico y andan muy bien. La otra cosa que a veces me da bien, que yo no veo muy bien de aquí, es que a veces el tabique me produce ese problema compartimental y si en el momento tuviera que entrar a cirugía, la verdad que lo acompañaría a un acepto, probablemente. Sí. Entonces, esto es una presentación que es relativamente nueva, no sé si nuestra audiencia la ha escuchado antes. Esto fue escrito por el doctor Delgado, colega mío en Emory, hace unos años, y él notó eso, que esos pacientes que eran con unas poliposis relativamente en la parte central de la nariz, pero que los maxilares, fenoides, están evidentemente libres, y tenían, anecdóticamente, él notó de que muchos pacientes tenían pruebas positivas de alergia. Y más allá se ha descrito más como un fenotipo más típico de la poliposis nasal. Si notamos aquí, esta es una producción un poco más reciente. Estos pacientes con este síndrome central tienen más asma, no tienen la sensibilidad a aspirina, como la triada de Samters, pero tienen pruebas positivas de alergia como tal. Y en mi mente, el hacer pruebas alérgicas a ver son candidatos a terapia y inmunoterapia. Porque tener una alergia, si no hace terapia y inmunoterapia, no hace sentido. Porque por supuesto. Decirle a este paciente que es alérgico al polvo y eso, ¿qué vas a hacer? No hay una burbuja como tal. Sí, es que este fenotipo alérgico, entonces, si no, y eso lo tienen que entender, sí, les va muy bien con la cirugía, pero si no se da un seguimiento postoperatorio, eso va a volver. Sí. O sea, no... Entonces, digamos que vamos a quitar a este paciente de quirófano. Digamos que hicimos tal vez, mira, intentamos una terapia de esteroides tópicos, y no mejoría. Y entonces, a este punto vamos a hacer cirugía como tal. Entonces, una cosa que yo quería preguntarles en este caso que lo hace un poco interesante es eso. Aquí tenemos este paciente que cuando tú vas allá, tú ves todos estos pólipos están saliendo del cornete medio. No son pólipos como tal de etmoides. Están saliendo del cornete medio tanto medial y lateralmente como tal. Entonces, la pregunta para ustedes, este paciente, tú preservas el cornete y tal vez haces lo que llamamos un sculpting, que estás como que, o removes el cornete medio de todas, si está tan grave como que tienes pólipos del lado izquierdo a derecho. Yo la verdad que siempre trato de mantener el cornete, siempre, y eso que no tenemos microdebrigador, pero sí tratamos de mantener el cornete. Lo que sí en estos pacientes trato de, además de sacar todos los pólipos, dejar los ostium de todos los senos abiertos. O sea, aunque no está comprometido, por ejemplo, aquí el esfenoides, igual voy y lo abro un poco, dejo todos abiertos. Eso me preocupa mucho, dejarlo más abierto. Sí. Yo creo que es correcto. Ustedes yo haría todos los senos paranasales en este paciente, aunque la tomografía tal vez, porque es una enfermedad crónica difusa, pero en cuanto a los pólipos mediales, lo que están en el clefo olfatorio como tal. Jolie, ¿tienes alguna preocupación tuviste el video ahí en hacer chévere hacia arriba con eso? No. ¿Eres un poco más tímida? Eso es lo que te iba a decir ahí. Al final del video se vio, pero no solamente la parte del cornete, creo que la parte más importante, que los pacientes están más felices
porque estos son pacientes usualmente que una de las quejas principales es la hiposmia y la digeusia, entonces cuando tú le haces ese shave ahí en la hendidura olfatoria, recuperan muy bien, con esteroides también tópicos posteriormente, recuperan muy bien y no me preocupa para nada porque entrar o causar algún tipo de lesión, la verdad es que les va muy, muy bien. Para mí siempre hay que ser muy, muy cuidadoso en esa área de llevarse, porque se van hasta bien anteriores ese tipo de pólipos. Sí, yo como en este caso, hicimos un shaving de esos pólipos, pero yo sí no lo llevo hasta la base de cráneo. Eso sí, lo reduzco, pero no intento hacer hacer un stripping de la mucosa de base de cráneo medial, porque sí me da un poco de miedo de que baje su cicatriz en el olfatorio, pero sí lo reduzco un poco para bajar. Lo bueno esto, y yo entiendo ser también, yo personalmente tiendo a protegerla con este medio si puedo. No tengo miedo, si es totalmente floppy y sin hueso ni nada, yo creo que es mejor removerlo. Pero muchas veces hago lo que llamo un sculpting, que estás haciendo como que reformando el cornete como tal. Y otra cosa probable que yo haría, de vuelta al cornete medio, con pólipos, a mí más, porque hay estudios de que hablan que si te remueves el tercio anterior e inferior en pólipos, tienes menos recurrencia. Entonces es probablemente también algo que haría como un reshaping también del anterior y inferior un poquito del cornete. Para mí, una de las lecciones de estos casos es que lo bueno es que estos casos tienden a responder mucho mejor a terapia postoperatoria. Son los pacientes que con pólipos que tal vez sean los más fáciles de controlar. Pero los errores que he visto yo es cuando la gente hace eso, que mantiene una cornete medio totalmente polipoide porque tiene todavía el dogma de que no hay que tocar cornete medio. Y yo creo que si tienes que hacer esta especie de como sculpting o removerlo, no hay que tener miedo para hacer eso como tal. Y bueno, esto un poquitico sobre esto. Entonces, estos pacientes, ya hemos hablado un poco de que estos pacientes pre o postoperatoriamente, tal vez vale la pena hacerles una prueba de inmunología. Yo sé que en la escuela en Australia, Richard Harvey habla de a estos pacientes todos ponerlos en inmunoterapia. En la práctica mía no es algo que es muy práctico porque muchos pacientes no quieren tener inmunoterapia, pero es una opción también. Este paciente que responde muy bien a eso como tal. ¿Un comentario en cuanto al manejo postoperatorio más allá de eso? No, educación es lo más importante, hacerles entender, como todos casos de sinusitis crónica, que necesitan un control médico postoperatorio. Sí, no, y cuando es eosinofílica con pólipos, este tipo de pólipos tiene alta porcentaje de recurrencia y en poco tiempo, o sea que no son pacientes que se pueden, esto no es un contrato de una sola cirugía o un solo seguimiento, no, esto es seguimiento a largo plazo porque va a recurrir, si deja el tratamiento más que todo médico de las alergias. Excelente. El tratamiento tópico. Ok, entonces vamos a nuestro tercer caso, como puse aquí, casos. Se van a decir por qué pongo una S aquí como tal. Porque una relación bastante típica. El paciente que viene, 57 años, y viene simplemente que no puede respirar por un lado de la nariz. ¿Ok? Y tu endoscopia nasal muestra más o menos algo como así, digamos, una masa ahí en el lado. Entonces, estos son los tres casos, 3 pacientes con la misma clínica, pero 3 pacientes con 3 tomografías diferentes. Entonces, Patricia, en el caso número 1, algo que notas que tal vez te guía un poco a un diagnóstico diferencial, o si ves inclusive, si ves los 3 casos son los mismos, esto te produce un poco más de preocupación comparado con un paciente que tiene la patología bilateral. Bueno, generalmente la sinusitis aguda, crónica, son más bilaterales, así que ahí quedo siempre un poco más tranquila. En los unilaterales siempre ya pienso en cosas, por ejemplo, un papiloma invertido, micosis o incluso hasta un CA escondido ahí abajo que no lo podamos ver. Así que los 2 primeros me llama la atención que en la parte del etmoides, ¿no? Está como un poquito ancho, no sé, yo tendería a pensar que esos 2 tenderían a ser a más papiloma invertido que el tercero, pero los 3 podrían ser. Okay. No veo una formación ósea que me haga pensar en un micetoma, pero algunas veces también me ha salido que terminan siendo algo así. Eso. Jolie, biopsias en la clínica, ¿es algo que tú consideras hacer de vez en cuando en un paciente como esto, con esta información que te estoy dando, que yo sé que es limitada porque es nada más una foto de todo? ¿Harías una biopsia en la clínica o no? Sí, yo me entrené con Casiano, así que casi todo es en consultorio, casi que sin CT y MRI lo hacemos todo en consultorio, porque a la final queremos tener un diagnóstico y hacer un tratamiento pronto, ¿no? Pero sí, con estos CATs y ya teniéndolos, no tendría ningún problema hacerlo de la biopsia en consultorio. Sí.
Muy rara vez hago biopsias en la clínica. No. ¿En general o...? En general. Creo que el tipo de pacientes que yo tengo no se presta mucho para eso. También muchos estudios hablan, sobre todo, bueno, hablando un poco de también lo que es practicar en Estados Unidos y la parte de litigio y todo eso, ¿verdad? Creo que, te repito, al menos que esté muy, muy, muy segura de que no es una masa vascular, no lo haría. Prefiero hacerlo en quirófano. Sí. Yo, depende, o sea, para mí muchas veces no las hago en la oficina más que todo por eso, porque la parte de practicidad. Y otra parte, con un paciente como esto, yo sé que probablemente va a ser quirúrgico y sí quiero algún tipo de imagenología, entonces quiero tener un poco más de información. Si tengo ya tomografía y, por ejemplo, si veo que la base del cráneo está totalmente intacta, alguna vez la hago como tal, pero como sé que se plantea quirófano de todas probablemente, porque no estamos hablando de patología inflamatoria necesariamente, o puede ser que sí, muchas veces no lo hago como tal. Pero uno de los miomas que todo para mí, más que vascular, y este no es el caso, este es un cuarto caso diferente, y este se lo mostré yo en el caso, mira, estoy haciendo una tomografía también parecida, pero esto es un meningocele, y eso... Quieres evitar hacer una biopsia un meningocele porque después entonces vas a tener una fístula. Y este es un paciente que yo vi en mi clínica recientemente y no tiene rinoliquia. O sea, tiene un meningocele clarito, pero no está. Y si hago una biopsia en la clínica, lo va a causar rinoliquia. Entonces, esa es la única cosa que yo probablemente cuando veo, si tengo una tomografía y veo que, como por ejemplo en este caso, que veo que la base de cráneo está bastante, un poco baja, ahí sí yo tengo un poco más de miedo a hacer una biopsia como tal. Entonces sí quiero más exámenes como tal, pero una forma como tal. Entonces, vamos al caso número 1. Entonces, Jolie, te muestro esto, pero ¿qué pasa? En cuanto a diagnóstico diferencial, si te muestro una ventana, esto es sin contraste, pero una ventana de tejidos blandos en la tomografía, ¿te cambia un poco el diagnóstico diferencial? Por la expansión y todo, sí parece un papiloma. Como digo, no tiene contraste como tal. Sí, no tiene contraste. Sí, no creo que no me parece algo fúngico no veo las calcificaciones y no veo. Sí, pensaría algo tumoral definitivamente. Okay. ¿Tú quieres alguna otra opinión? Porque se ve bastante blanquito, pero... Para mí la verdad que la imagen del examen físico es muy importante, la verdad. Sí, es verdad. Además, yo puse una foto para discusión, sí. Por ejemplo, sí, la endoscopía. ¿sabes? ¿Qué tanto es esto? Entonces, este paciente tiene una resonancia magnética y miren, noten aquí que el lado afectado de repente se va. ¿Qué te da esa información? Marianella, tú empiezas... Bueno, entonces sí puede ser un misotoma. Sí, eso me hablaría de repente de algo más, una infección fúngica. Misotoma. Sí, así es. Y esto es algo bastante típico en la resonancia magnética. Que se puede desaparecer. Exactamente, que en la T2 se desaparece, es como si estuviese vacío. Entonces, cuando tú ves eso para mí es pacto neumónico de alérgica fúngica. Entonces, y estoy morando porque muchos pacientes vienen referidos que con un tumor, preocupados, el paciente viene y tú ves ya esto y yo con esto ya no necesito más nada que hacer. Un tumor no desaparece en una T2. ¿Okay? Entonces, esto definitivamente, si esto es una alergia fúngica, de fenotipo fúngica que es bastante típica en el sur, y sabemos que esto es típico, mira, se ve aquí mucho, tiene estas densidades, y yo hablaba de que sin contraste, porque como por ejemplo, este ejemplo, esto es una tomografía sin contraste, pero pareciera que tuviese contraste dentro de los contenidos. O sea, inclusive en la tomografía sin contraste, cuando ves esta heterogeneidad, te da una idea de que esto probablemente es algo fungido como tal, por los metales pesados. Este es otro caso interesante nada más para lo cómico, que en 3 años, este paciente que una vez vi yo, para que vean lo agresivo que puede ser esto, en 3 años pasó de esto a esto. Impresionante. O sea que por eso no es raro que muchos pacientes vienen con preocupación de que tienen un tumor. Yo he visto pacientes que le han ofrecido o han tenido craniotomías para esto cuando es simplemente algo. Entonces, en cuanto al manejo de este paciente, el paciente definitivamente va a ser no porque vimos antes, este es un paciente quirúrgico. Digamos que vamos al quirófano, eso no vamos hablando como tal. En el postoperatorio, Marianella, algo que te hace un poco diferente con estos pacientes con alérgica fúngica, que tal vez con un paciente que no sea poliposis, haces lo mismo.
el postoperatorio quirúrgico bastante similar. Igualmente sí le haría pruebas de alergias. Hay algunos estudios que muestran si son alérgicos a ciertos molds que se benefician de inmunoterapia. Para nada ningún otro tipo de tratamiento antifúngico, pero sí irrigaciones, corticosteroides nasales y lo que te digo, sí le haría prueba de alergia. Para, ok. Jolie, estos pacientes como tal, ¿tú tal vez considerarías abordajes más avanzados de primario? Sí, de primario, sí, eso es lo que te iba a decir, porque estos pacientes, o sea, alta probabilidad de tener alguna recurrencia, así que yo creo que la primera cirugía hay que empezar a ser muy extensos, porque y estos pacientes son impresionantes, que te vuelven un mes y están llenos de la mucina, o sea, como si no lo hubieras operado 2 meses y los pólipos de vuelta invadieron todo, y creo que es más seguro tener unas grandes cavidades para evitar reintervenciones y más, y bueno, que la característica expansiva de que hacen estos pólipos y la invasión intracraneal que pueden hacer, creo que desde primera cirugía hacerlo hasta bilateral, porque eso también habla mucho de los papers, desde primera cirugía, aunque estén en patología unilateral, pensar en hacer bilateral y lo más extenso posible. Yo sé que la escuela australiana a estos pacientes a todos los ponen en Lothrop de una, pero también los australianos hacen Lothrop para todos, pero tienen para un cáncer para eso. Patricia, en esteroides orales, y eso en general, un paciente como este, ¿tú utilizas esteroides orales preoperatorios, posoperatorios? En el preoperatorio sí lo uso porque mientras me espera, le hago los exámenes, están con dolor y eso los alivia bastante. En el postoperatorio generalmente inmediato, sí, por ejemplo una hidrocortisona para evitar por un día, digamos, pero después no, la verdad que solamente uso tratamientos orales y spray. Okay. Y eso es más o menos lo que yo pienso de estos pacientes. Interesantemente, el estudio de biológicos, si tienes una situación que esté disponible, todavía no está aprobado para este tipo de pacientes. Estos pacientes en los trials de biológicos no fueron incluidos, aunque hay un trial actualmente multinacional que está viendo eso, porque anecdóticamente estos pacientes tienden a responder bastante bien a biológicos también. Pero si te das por las indicaciones de la FDA, no está indicado todavía. Que yo no entiendo eso muy bien porque son pacientes con pólipos y tú puedes decir que tiene pólipos, pero es algo que si tienes la opción, también, más que todo para recurrencia, es otra opción como tal. Bueno, entonces ese fue el caso número 1 de estos casos, pero aquí tenemos el caso número 2. Entonces, tenemos parecido. Aquí, ¿ves algo? Tal vez, de manera, ¿ves algo en la tomografía que te da como una sospechita que esto puede ser algo más que una fúngica? Sí, definitivamente está la osificación allí en el... Ahí que me hace pensar un papiloma invertido, bastante característico, sin embargo, obviamente necesitas probarlo con tejido. Sí. Y esta apariencia que llama apariencia cerviforme, le dicen, también es bastante típica de ese diagnóstico, ¿correcto? Entonces, ok. Entonces, sí, definitivamente esto era un papiloma invertido. De nuevo, esto, cosas bastante básicas, no vamos a hablar mucho de esto, papiloma invertido, que es el tumor común, pero queremos ver esto, y por supuesto tiene ese signo típico de hiperostosis muchas veces. Patricia, en tu experiencia con papiloma invertido, siempre ¿has conseguido bastante hiperostosis normalmente o tu experiencia es menos común conseguirla? La verdad que sí. La verdad que creo que todas las veces que me ha tocado uno lo he visto. Y la otra, como les decía, el examen físico me ayudamos bastante con el ojo, con los años. Se ve distinto el tumor. Sí. Se ve distinto un papiloma de un meningocele. El micetoma sí se me ha ido un poco algunas veces, pero el examen clínico me ha ayudado bastante. Sí. Y esa imagen que le puse endoscópica al principio es muy parecida a lo del papiloma invertido, que es como, no es smooth, es más que, ¿sabes? Eso lo puedes decir, pero definitivamente sí. Entonces es algo que tener en cuenta como tal. Y vamos al caso 3. Entonces, Jolie, este caso, algo que es sospechoso que te da, o ves algún tipo de agresividad en estos findings hasta ahora, o no tanto como tal? La parte alta, ¿no? ¿Puedes pasarlo de vuelta? Hay una parte de osificación ahí en la base de cráneo, sí, que me preocupa un poquito. Entonces no estás pensando que esto es algo inflamatorio necesariamente, estás pensando en neoplásico. No, porque el resto de los senos se ve relativamente, tiene como un lugar... En la parte del etmoides posterior, sí, cerca de la... En la fobia etmoidal. Se ve también. Ok.
Eso es algo aquí también. ¿Qué cosas buscas tú, Jolie, en una resonancia magnética que te da un poquitico más de miedo que esto pueda ser algo un poco más agresivo? Bueno, obviamente la extensión intracraneal siempre es algo que me preocupa, que venga algo de ahí arriba. Exactamente. Y eso es exactamente lo que me preocupa en esto, porque estoy viendo que viene la fobia etmoidal y sí, está cerquita, pero... Cáncer de células de escamosa, sí. Entonces sí tienes que hacer un Emis anterior skull base resection, porque si viene de allá o sea, parece que viene ahí del hueso, justamente la cribiformia etmoidal. Sí, aunque en este caso de resonancia se ve que hay un plano entre la dura y el tumor, pero es algo que lo pongo aquí como ejemplo porque de verdad que radiológicamente la tomografía se ve bastante pequeño, normal. Sí, este es un paciente que lamentablemente fue llevado a quirófano por alguien, no por mí, pensando que era una hemodectomía, una citis crónica, y por supuesto se llegan las sorpresas que está sangrando el paciente más de lo común, y llegan la patología final y era un cáncer como tal. Y no le habían hecho mapeo ni nada. No, como tal. Entonces, que lo hace un poco más difícil como tal. Entonces, pues, y eso también es una de las razones por la que tener una patología, o sea, antes de pensar qué es lo que, o sea, o por lo menos tener un corte por congelación durante la cirugía para estar seguro de lo que estás haciendo. O sea, si ves algo raro cuando estás operando, yo creo que siempre es seguro, vamos a mandar esto, eso sí te iba a comentar, o sea, cuando son patologías unilaterales, yo comienzo la cirugía con un corte por congelación. Y creo que, o sea, estás exponiendo más al paciente, o sea, es importante tener unos márgenes en blanco y creo que la mejor chance para el paciente es hacerle, si le tienes que hacer una resección de base de cráneo, que la hagas en el primer momento, porque estamos perdiendo tiempo en algo que se pueda hacer. Sí. En tu práctica en Bolivia, ¿tienes la opción de hacer patología intraoperatoria? Sí, la verdad que sí. Pues sinceramente que en la que tú mostraste, ahí cuando si tú la ves, hay una leve inflamación en la parte frontal. No hay como invasión. Sí. Pero hay una inflamación, y así que sí. Y sí, generalmente podemos pedir biopsia por congelación. Trabajamos muy bien con los neurocirujanos, así que entramos generalmente preparados para hacer ambas cosas. Y yo creo que para la audiencia, si se da algún mensaje de esta charla de hoy, es que cualquier patología unilateral de zonas paranasales, sospecha. Sí. Por favor. O sea, eso todavía ocurre en todas partes del mundo, que la gente se lleva un susto en quirófano. Entonces, que son 3 tomografías, 3 clínicas muy parecidas, porque son, y con 3 diagnósticos totalmente diferentes, con manejos totalmente diferentes. Por supuesto, el manejo, y esto no es una charla de manejo de cáncer no nasal, pero yo creo que todos aquí confirmaríamos que un cáncer de este tamaño, como el que le mostré, que no es esta tomografía, esto es un paciente que definitivamente puede ser un abordaje endoscópico. Lo que sí te quiero hablar es el abordaje, ya que no tenemos a ningún Felipe en el panel este año o en el panel, pero en resección, Patricia, resección en bloque, resección controlada, lo que llamamos piecemeal en inglés, por pedazos, ¿cómo hace usted? Mira, la verdad que yo la cirugía endoscópica, cuando estoy más segura que es una cirugía benigna, poliposis, por ejemplo, la verdad que la poliposis yo voy pedazo por pedazo, digámoslo, ¿no? De in-out. En cambio, cuando estoy sospechando un cáncer, sí estoy tratando de hacer la de Felipe, ir de afuera. Tenemos a alguien, yo sabía que teníamos a alguien que era del grupo en bloco. En bloco, sí, pero ya cuando tengo una sospecha alta que es algo maligno. Pero si es algo benigno, no. Por ejemplo, no voy a una poliposis y me saco todo en bloque, no. ¿Me entiendes? O sea, Jolie, ¿tú esto harías en bloque o lo harías piecemeal? Yo creo que ya los estudios han hablado mucho de que en verdad no importa mucho si haces el debulking del tumor, no cambia el postoperatorio, o sea, no cambia la expectativa y se puede tener una buena resección. Yo creo que lo más importante de esta cirugía, no importa lo que hagas, lo puedes hacer un solo pedazo. Y yo por lo menos encuentro que eso es más difícil. Creo que es mucho más fácil si haces un debulking y vas encontrando tu espacio para resecar. Pero yo creo que al final lo más importante son tener unos márgenes negativos. Márgenes negativos. Y yo soy la escuela, donde yo me interné, el doctor Sargi no solamente rinólogo, él es de head and neck. Y, o sea, mandamos 20, 25 pedazos. El patólogo nos detestaba, pero hasta que ninguno de esos márgenes estuviera bien, o sea, no terminamos la cirugía y podías estar 3 horas ahí hasta que el patólogo te dijera que ya ahora sí los márgenes están bien. Tal vez también es porque ustedes usan el microdebridador.
Sí, usamos el microdebridador. Esa es otra cosa, sí. Nosotros, el debulking con el microdebridador hace más fácil la cirugía. En cambio, nosotros, por ejemplo, si tú vas con la pinza y vas sacando un tumor, como dijo el doctor, sangra mucho más. Sí. En cambio, eso es otro escenario. Y tú vas haciendo en bloco, como dices, no te sangra tanto, porque vas saliendo, separando, y cuando llegas al lugar donde está el vaso, lo quemas y te sale más práctico. Y eso es un punto importante, que uno tiene que modificar con los recursos que uno tiene. Y yo definitivamente, y yo inclusive, yo que no hago la cirugía en bloque de senos paranasales, pues yo combino muchas veces las técnicas de la cirugía en bloque, en que hago el corte anterior, en el hueso lacrimal, eso, porque lo utilizo como un margen. Entonces, yo hago muchas veces un híbrido, pero es un punto importante, porque si no tienes microvibrador, hacer ese plano que estás por alrededor es mucho más fácil, porque estás trabajando un plano relativamente vascular como tal. Y yo creo que el punto importante para subiendo es los márgenes, ¿sabes? Y esto es un ejemplo. Mira, esto es un video que tengo aquí. Esto creo que fue este caso que le mostré yo. Y aquí, esta es la lista de todos mis espécimen de patología. A mí me da mucho miedo cuando viene un paciente que tiene una historia de una resección endonasal de un tumor y veo dos patologías. Veo el tumor y tal vez dos margencitos. Yo hago un mapeo entero de todo. Sí. No nada más para saber que remover lo que puede remover, pero también porque si un paciente que va a recibir terapia postoperatoria como radiación, eso le funciona mucho a mi radiólogo para tener un mapping en su mente de lo que es positivo o no. La realidad, y no sé, Marianella, si te pasa a ti esto, en la realidad de mi práctica es que a mí me encantaría mandar todo esto a mi frozen section, pero inclusive los patólogos míos no son excelentes. Entonces muchas veces hago los márgenes que yo veo, los mando, pero no los estoy esperando. A menos que una zona crítica, no los estoy esperando en la cirugía. Simplemente los mando y veo qué pasa al final. Bastante similar. Si son uno o un par, si puedes tener esos resultados intraoperatorios, pero no, igual que tú. Muchas veces me dicen atipia, cosas así. Entonces, a menos que sea, por ejemplo, si estoy siguiendo un nervio, si estoy siguiendo B2 a la base de cráneo, me gusta ver cuándo voy a terminar el corte. Pero muchas veces los márgenes mucosos simplemente los exagero, ¿sabes? Si el tumor está aquí, yo agarro un margen del hueso de la nave lacrimal, un margen del cornete y eso. Y una pregunta, ¿en este no tomaste margen de dura? En este caso no, porque no estaba duro como tal. Tomé un margen óseo, pero grossly no estaba involucrado, entonces no le hice una resección completa y con la resonancia decidí no hacerlo como tal. Y de nuevo, por cuestión de tiempo, esto no va a ser un charla, pero esto más o menos para mostrarles rapidito esto, que nosotros hacemos un debulking, este paciente ya va a tener una resección previa inadecuada, entonces ahí te complica un poco más la cosa, porque no sabes, no ves natural, entonces, pero el shaver definitivamente es un instrumento bastante bueno para eso. Yo no me imagino cómo hacer esto sin shaver, de verdad que me parece, entonces, ahí sí creo que un punto excelente que Patricia creo que mostraste, que creo que nunca había escuchado de esa forma, es que la parte de hemostasia, cuando tienes esos instrumentos en bloque, es mucho más fácil. Y aquí abrimos todo. Mira, por ejemplo, este es mi margen del septo inferior. Yo sé que no hay tumor ahí, porque está, pero yo todo lo que estoy removiendo lo estoy mandando poco a poco al patólogo. Y voy haciendo el mapeo, y después me encargo. Aquí estoy siendo parecido a la incisión inicial que hacen doctor Felipe en lacrimal, pero estoy removiendo todo el margen, porque quiero hacer un mapeo de todo lo que puedo hacer poco a poco como tal. Pero no, por razones de tiempo no voy a hacer todo el video. Videos hay bastante que no podamos ver, pero quería demostrarles cómo poco a poco hacer este tipo de resección. Lo importante si vas a hacer el debulking es que tienes que mantener el control de lo que estás viendo. No puedes estar usando el shaver de izquierda a derecha y empezar a molestar el conecte medio. Entonces el conecte medio se empieza a parecer al tumor. O sea, tiene que ser algo bastante sistemático y bastante programado y elegante como tal. Y el último caso, ya para terminar, pero es más que una discusión más, y ya hablando también de neoplasia como tal, es esto. Entonces, ¿cómo hacer el manejo en la cuestión intraorbitaria? Esto, cuarto número caso, este paciente tiene un tumor gigantesco. Esto era un rhabdomyosarcoma. ¿Okay? Pero viendo este paciente como tal, Patricia, enfoquémonos más que todo en la parte de la órbita como tal. En tu realidad, en tu práctica, este es un paciente que es un candidato a resección, no lo ves. Si lo ves, ¿qué piensas con la parte intraocular? Ese paciente, primero
Hay varias cosas que pienso. Obviamente es un cáncer, ¿no? Pensaría que es un cáncer. Sí, y vino rápido miosarcoma, la biopsia. Ajá. Y vería el compromiso del nervio óptico, cómo está. Sorpresivamente el paciente ve bien, ve perfecto. ¿sí? Ve bien, los movimientos oculares intactos, desplazados, tiene una proptosis definitivamente, pero no están, lo que tenemos que esto es una proptosis que fue relativamente rápida, en cuestión de meses, y sin limitaciones. Diplopia no. Diplopia en extremos, sorpresivamente. Entonces, con ese como tal, entonces, ¿y tú qué piensas, Jolie? ¿Hay que sacrificar ese ojo? ¿Qué hizo el oculoplástico? Digo, sí, es algo que hay que hablar con, creo que estos casos son difíciles, hay que asesorarse bien con el oculoplástico, head and neck, involucrarlo también. Esto es un caso para un board de tumor porque no va a ser fácil la decisión, porque la decisión que tomes va a afectar y puede impactar mucho en la calidad de vida del paciente. Entonces, creo que todo el mundo tiene que estar en un board de qué es lo que prefiere el paciente, qué es lo que quiere hacer, las consecuencias de no hacer un abordaje más, o sea, siempre hay que discutir de primero la posibilidad de una exenteración, de qué es lo que se ve intraoperatoriamente, qué tanto está afectado y qué tanto se puede preservar, pero que siempre va a ser de quitarle esa órbita, ¿no? Y que si el paciente está dispuesto. Sí. Marianella, en tu práctica, un paciente, y pensamos aplica creo que inclusive si fuese esquimosa carcinoma, pero un radiomiosarcoma, están pensando en opciones preoperatorias que puede estar presentar al paciente. Sí, y por eso habría que discutirlo con el Tumor Board, a ver si hay algún tipo de opción para reducir el tamaño del tumor. Con quimioterapia, inducción, cosas exactamente, antes de la cirugía. Obviamente, como decía la doctora Crespo, poniendo riesgos y beneficios dependiendo de lo que el paciente y la familia quiere hacer, porque ninguna de las opciones va a ser sin consecuencias. Bueno, y esto es algo que durante la última década ha cambiado mucho el manejo. O sea, yo creo que hace unos 15, 20 años este paciente era un abordaje abierto, sacamos el ojo, nada que hacer al respecto. Inclusive pacientes en los cuales, aunque no haya clínicamente una afección de los músculos extramusculares. Y creo que hoy en día ese paradigma ha cambiado bastante. Parte por los nuevos protocolos de inducción que han cambiado mucho. Y en este paciente hicimos eso, que es esta es la imagenología después de inducción. Y normalmente uno que hace es que después de la segunda dosis hace una reimagenología y ve si hay una respuesta adecuada o no. Y en este caso, tuvimos una respuesta adecuada y tengan en cuenta la imagen posterior y miren que este paciente con terapia de inducción, el cambio importante. Y aquí, entonces, esto es una reducción casi del 80%. Entonces, la pregunta aquí, y voy a brincarme esto por cuestión de tiempo, es a mis panelistas. Este paciente lo voy a quirófano, porque tu margen de resección, ¿lo limitas a lo que estás viendo macroscópicamente después de inducción? ¿Vas un poco más agresivo por la imaginería pre-inducción? ¿Cómo manejarías eso? Que siempre es difícil contestar. Sí, está muy difícil. Por esos casos difíciles. Es una pregunta complicada. Mi recomendación como cirujano sería ir un poco más agresivo y al final del día es una conversación que se tiene que tener con el paciente, los familiares, etcétera. Igualito, márgenes amplios por todas partes, pero sí, mi recomendación sería esa. Sí, es eso. O sea, yo creo que algo que yo creo que hacemos hoy en día más a menudo es que en cuanto a la parte endonasal, yo incluyo todas las estructuras, inclusive de pre. Sin embargo, intraorbital, intracranealmente, ahí es donde se usa un poco más, porque si hago una biopsia de la periórbita, pero si la biopsia de la periórbita inclusive es positiva, pero no veo como tal, no voy a remover el ojo como tal. Claro. ¿Okay? De acuerdo. ¿Alguna opción en cuanto ustedes hacen, en estos casos han hecho biopsia del tejido graso intraorbitario y eso te cambia un poco, si es positivo te cambia el momento? Sí, la verdad que yo tuve un paciente exactamente igual a pero sí tenía compromiso el nervio, así que tuvimos que entrar como de emergencia a descomprimir el nervio, que fue distinto, ¿no? Fuimos a comprimir el nervio, sacamos el tumor, la parte, no le hicimos biopsia
en consultorio por el compromiso del nervio. O sea, ya que íbamos a entrar, sacamos todo el tumor, entramos a órbita y ahí aprendí que este nervio, esto sale del músculo del auricular medial, entonces hay que sacar el músculo. Porque ya no sabía. Sacamos grasa y el paciente después fue a quimioterapia, no fue a radio, y está súper bien. Sí. Y ha ido bien. Bueno, yo creo que estos pacientes, si tienes una respuesta adecuada a la inducción, tú sabes que este paciente va a responder bien a esa gente de quimioterapia con radiación. Y entonces yo creo que en esos casos, aunque tenga, a menos que el músculo está afectado, exacto, si es periórbita, en este caso la periórbita fue negativa, pero si en caso de que la periórbita es positiva, totalmente, todavía diré un chance a ese ojo como tal. Aquí vamos mostrando, ahí está la periórbita, vemos como este paciente, grossly, no hay nada como tal, está la extremidad anterior, que estamos pero aquí tenemos la periórbita de este lado, y así es como hacemos una biopsia. Como lo veo en la audiencia, le voy a preguntar, porque tenemos una eminencia en la audiencia, el doctor Herrera. ¿Usted haría algo diferente con este paciente, con esta respuesta tan buena inducción? Yo creo que cuando está con un paciente que tiene visión útil, yo creo que es exactamente eso, es una quimioinducción y es una recesión amplia, tal como lo está viendo ahí, que quitó la papilacia para poder explorar si hay algo ahí en la periórbita y lo que tal vez lo único que haría adicional es abrir muy bien, si llegaba a la base del cráneo, haría muy bien, digamos, la base del cráneo, la parte ósea para explorar la dura, que eventualmente se ha encontrado, en algún otro caso no completamente rabdomío, sino escamo, aunque no salían las imágenes prequirúrgicas, intraquirúrgica había compromiso de dura y en ese caso tendría que hacer una recesión, una transmisión. Entonces sería lo único, pero el resto yo creo que en este caso, de visión útil, importante es estar amplio, hacer la inducción tal como hicieron, y preservar el ojo, controlarlo muy de cerca. No, y ten en cuenta la patología. Un radioamiosarcoma, primero es una paciente joven, pero tienden a ser pacientes más jóvenes, una paciente joven femenina. Y segundo, es un sarcoma, entonces tiene un comportamiento diferente que el cáncer de células escamosas, con este neuroblastoma, cosas así. Entonces, y tiende a responder bastante bien a quimioterapia como tal. Entonces, esto fue un caso que en general fue un poco más conservador en el sentido en cuanto a la órbita y a la base del cráneo como tal. Pero endonasalmente, sí, tú quieres abrir todo, o sea, tú quieres a remover todo. Lo que puedas, pero es algo de que antes, tal vez en el pasado, ese ojo se lo hubiesen volado, como decimos hace 20 años, porque no había otras opciones como tal. Y para darle seguimiento endoscópico, ¿qué tan frecuente, por lo menos esta paciente, cuánto tiempo lo hace? Yo, estos pacientes, es mi protocolo de cualquier cáncer. Año 1, una vez al mes. Año 2, cada 2 meses. Año 3, cada 3 meses. Así, eso es. Y endoscopia. Y, por supuesto, imanología postoperatoria después. La evidencia es mejor para las 12 semanas después de cualquier tratamiento postoperatorio, quimioterapia. En base de cráneo, a mí me gusta tener resonancias magnéticas por lo menos una vez al año para ver las estructuras intracraneales, porque endoscópicamente puedes verlo todo, pero lo sigo igual como si hubiera cualquier otra malignidad como tal. Entonces, bueno, estamos un minuto de tiempo por acá. De verdad que quiero agradecerle a mis paneles para este viaje de la clínica del terror, aunque una clínica buena porque es bastante quirúrgica. Tuvimos 5 casos quirúrgicos en un solo día. Pero mira, yo quiero, más que conclusiones en la parte de eso, de verdad que quiero reforzar ese punto que los que han hecho charlas mías en el pasado, y siempre digo porque es una de mis metas en la vida, patología unilateral de senos paranasales, por favor, tengan alto grado de sospecha. No vayan empezando con una poliposis, pues se haya un susto bastante grande. Y yo a la paciente se le digo, esto parece unos pólipos, pero es un solo lado. Yo estoy preparado para todo, si es una benignidad, pero porque el mejor chance de tratar al paciente en esos casos es la primera cirugía. Es mucho más difícil, como lo mostraré ahí, volver a un campo creo que ya fue tratado, abierto, los márgenes son un poco más complicados de realizar como tal. Y con eso me despido. Muchas gracias a mis 3 cirujanas aquí. Y si alguna comentario o preguntas, por favor, levante la mano. Y si no, aplausos a las doctoras.